Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del blog Tigriteando con vosotros. ¿Veis? Hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido un montón y es la observación. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es esto de observar, que no es lo mismo que mirar, igual que oír no es lo mismo que escuchar. La diferencia entre mirar y observar para mí es la atención que ponemos a ese momento. Podemos mirar algo y estar pensando en mil cosas y cuando estás observando tienes que poner toda tu atención. Es un momento mindfulness, es un momento de atención plena, de ser muy consciente de que estás en ese momento, en el aquí y en el ahora, y a mí personalmente me conecta muchísimo con el niño o la niña que tengo delante. Ya me habéis oído decir alguna vez que tenemos una broma, que cualquier problema o conflicto que podamos tener un niño se va a resolver sí o sí mediante la observación. La observación nos va a permitir buscar soluciones, especialmente cuando los niños y las niñas son pequeños y todavía no tienen esas habilidades de lenguaje o esas funciones ejecutivas que tanto necesitamos para poder solucionar conflictos más adelante. La doctora Montessori era científica, fue una de las primeras mujeres médico que hubo en Italia, fue también antropóloga, entonces la ciencia es algo muy importante en su método. Su método que para ella no era un método, era una ayuda hasta que la personalidad humana pudiera desarrollarse. Yo creo que le puso el nombre de método pues para que la gente entendiera de verdad que lo que estábamos hablando era algo muy importante, que la infancia es importante, que la infancia se merece tener derechos y yo creo que por eso le puso el nombre de método. Pero realmente para mí y para muchas personas es una filosofía de vida, no es un dogma. Si se convierte en dogma, deja de ser algo que sigue al niño, que es una de las máximas montessorianas. Seguir al niño, seguir a la niña. Y para eso es muy importante la observación. Cuando nos formamos como asistentes o nos formamos como guías, tenemos que hacer para poder recibir nuestros títulos y para poder aprender realmente es el objetivo, muchas horas de observación. Podemos estar hasta 3 horas y media en un aula observando, pero como decimos en disciplina positiva, vamos a ir con pasitos de bebé, vamos a ir en pequeños pasos pequeños que nos puedan alentar a poder seguir buscando ese camino de la observación. Y también, por supuesto, y esto es muy montessoriano también, vamos a buscar la bondad del ajuste, es decir, vamos a encontrar el equilibrio entre aburrirnos observando y el tiempo que realmente podemos observar, cuánta atención podemos tener en ese momento. Como todo, es necesario entrenarla, no va a surgir de un día para otro, aunque si observáis, hay que observar, sí. Si observáis a los niños y niñas pequeños, para ellos la observación es prácticamente innata. Desde que son muy, muy pequeñitas, están ya observando su ambiente y eso es lo que les va a permitir tomar decisiones, a veces geniales y a veces que no son lo que ellos y ellas esperaban para poder incidir, para poder influir en su ambiente. Lo que me gustaría transmitir con este podcast es que hay algo mucho más profundo, más espiritual, si lo queremos llamar, que no tiene tanto que ver con la religión, sino con la forma que nos conectamos con el resto de la humanidad o el resto del universo. Al final me ha quedado hippie new age la frase, pero bueno, lo que os quiero decir es que es algo como mucho más serio que una cama casita o un material o un juguete que le hayan puesto la etiqueta Montessori. Es algo mucho más profundo, es algo mucho más valioso también por otro lado. Y es que muchas veces recibo mensajes o me preguntan, le he puesto X material a mi peque y no se concentra y lo utiliza de otra manera. Entonces no es el peque el que está haciendo nada bien o mal. Tampoco somos nosotros los que lo estamos haciendo bien o mal. Es simplemente una cuestión de que necesitamos observar más para poder ayudarles a trabajar en lo que necesiten.
Es decir, la función de llevar Montessori a nuestra casa no es tanto coger un material y decirle al niño ahora trabaja con esto, sino observar lo que necesita, retirar obstáculos y servir al niño. Esto de servir para algunas personas es como muy fuerte. Y ni por lo más remoto me refiero a que tendamos hacia la permisividad. Es decir, no es que seamos sus esclavos, es que seamos sus sirvientes, sus secretarias, sus pinches. Que retiremos obstáculos, por supuesto manteniendo siempre nuestra dignidad. No tiene nada que ver con que nos pisoteen, ni mucho menos. Es simplemente que nosotros veamos una necesidad y que veamos cómo podemos ayudarles a satisfacer esa necesidad respetando la nuestra, por ejemplo, de estar en calma, y también la del contexto en el que estamos. Es decir, que si observamos que a nuestro peque les ha dado por jugar con agua a tope de power, lo que podemos hacer es revisar qué podemos hacer nosotros, para poder satisfacer su necesidad sin que mi parqué, que es precioso, de madera, nuevísimo, se estropee, necesidad del contexto, y sin que mi necesidad de autocuidado, de calma, de seguridad, de descanso, se estén viendo mermadas mientras nuestro peque satisface su necesidad de jugar con agua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con nuestro peque ahí a tope de agua? Pues dependiendo de la edad podemos hacer unas cosas u otras, y en todo caso lo que siempre nos va a funcionar es observar lo que quiere conseguir. Por ejemplo, si lo que hace es jugar con agua a la hora de la comida, es un buen momento para presentarle trasvases. Si lo que le encanta es lanzarse al agua, como una de mis peques que ahora está, que le encanta lanzar piedras al agua, pues lo que podemos hacer es supervisar que lo haga con seguridad sin que se caiga. Podemos comprar, en mi casa hay un calzado especial para que pueda utilizarlo con seguridad y que no se caiga al río. Por ejemplo, podría ser algo que satisfaciera la necesidad de seguridad que tenemos los adultos. Bueno, los niños también la tienen, pero no lo saben. Y su necesidad de exploración, que en el fondo es lo que hacemos los adultos, asegurar que puedan explorar con seguridad. Es decir, que la observación no cuesta dinero, no se compra a un clic y te lo traen en 24, 48, 72 horas. Ojalá pudiéramos aprender como se aprendía en Matrix, en plan, ya sé Kung Fu, chaca, ya sé observar, trisky, ojalá. Y mientras llega esa tecnología, o no, lo único que podemos hacer es seguir practicando. Yo os voy a proponer deberes en este podcast. Es la primera vez que pongo deberes en un podcast y por favor entenderlos como deberían ser entendidos los deberes. Deberían ser entendidos como quereres, es decir, que lo hagáis si os da la gana. Entonces, si os apetece, si creéis que puede ser una herramienta para vosotros, os propongo que hagáis una observación en 4 niveles. Lo primero que vamos a hacer es observarnos a nosotras mismos. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Estoy rumiando o estoy calmada? ¿Cómo está mi mente? Para algunas personas esto es como muy complicado. Si es vuestro primer contacto con todo esto, vamos a hacerlo un poquito más fácil. Entonces podemos darle una vuelta y pensar ¿cómo me siento hoy? ¿Me siento como si estuviera lloviendo? ¿Me siento como si hubiera un sol maravilloso abrasador? ¿Me siento como si hubiera niebla? ¿Me siento como si hubiera nieve? ¿O me siento como si hubiera granizo y estoy debajo y sin paraguas? ¿Dónde tengo esa emoción? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es el objetivo de esos pensamientos? En la psicología individual, que está, ya sabéis, para mí muy relacionado con Montessori, todas nuestras emociones no tienen un porqué, sino tienen un para qué. Alfred Adler, que por cierto nació el mismo año que María Montessori, hace este año 150 años, para Alfred Adler todos los comportamientos tenían una finalidad. Y esta teleología es en el fondo lo que característica y lo que a mí me encanta de esta forma de entender la vida, la infancia y hasta, si me apuras, del universo, el para qué. Entonces vamos a pensar lo que está vivo en mí y vamos a preguntarnos para qué. Y esto os puede llevar una semana, hacerlo todos los días. Una vez que ya hemos integrado la autoobservación, vamos a ir con la observación de nuestro contexto. Es decir, vamos a observar lo que tenemos a nuestro alrededor. A nuestro alrededor puede ser nuestra casa, las personas que duermen alrededor nuestro,
Pueden ser las personas de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro planeta. Por ejemplo, ahora que estamos en plena pandemia, pues el contexto influye mucho en cómo nosotros estamos sintiendo, pensando y decidiendo y cómo están sintiendo, pensando y diciendo los niños y las niñas. Y esto os puede llevar otra semana. Sobre todo ponerlo en relación cómo eso me puede estar afectando a mí. Tercera semana. Vamos a observar, ahora sí, el ambiente. ¿Y cómo lo vamos a observar? Pues si tenemos peques en casa, vamos a intentar hacer un ejercicio mayor de empatía. Entonces, si tenemos un recién nacido en casa, vamos a tumbarnos en la colchoneta, que supongo que tendrá colchoneta y no estará en una cuna o en un parque, que de eso podemos hablar otro día, de la importancia de que esté en una colchoneta practicando movimiento libre. Pues vamos a tumbarnos en su colchoneta y vamos a observar que está observando él o ella desde su punto de vista. Tenemos un bebé que ya está empezando a gatear, vamos a gatear por toda la casa o por todos los lugares donde él puede estar. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo, pensando, decidiendo sobre mí mismo, sobre los demás y sobre el mundo cuando veo una serie de objetos a los que puedo llegar o no? O que quizás me están diciendo que no puedo tocar y yo siento un impulso irrefrenable de tocar. Si tenemos un peque que igual tiene un año y medio y está empezando a andar, vamos a andar con nuestras rodillas y vamos a verlo todo desde su punto de vista. ¿Qué cosas necesita? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos gustaría tocar y no nos dejan? ¿Qué nos gustaría tocar y puede ser incluso peligroso? Si tenemos peques un poquitín más mayores, tipo 2 años y medio, vamos a ver a qué cosas podemos acceder utilizando ayudas técnicas, es decir, escaleras, puffs, cajones abiertos. Si tenemos mayores de 3 años, el ambiente preparado sigue siendo muy importante, por supuesto, y también ya empiezan a ser muy autónomos siempre que les dejemos. Y a partir de los 3, 4, 5, 6 años ya no es tan necesario adaptar muchísimo a la casa. Y si la adaptamos, pues ellas mismas nos pueden decir qué necesitan. Pero de momento vamos a centrarnos en seguir observando y vamos a observar lo que tenemos alrededor. Y por fin llegamos a la 4ª semana. Esta semana es ya la masterclass. ¿Y qué vamos a empezar a observar? Un garbanzo. Algunos me estaréis diciendo, ¿what the fuck? Un garbanzo, da igual, si no tenéis garbanzos porque sois antigarbancistas, no pasa nada. Es simplemente observar algo inanimado que os dé pie a poder observar siempre y cuando sea sin juicios. Porque la observación cuando es con juicios no es observación, es interpretación. Cuando ya hemos observado este objeto inanimado durante X tiempo, vamos a pasar a lo siguiente y vamos a empezar a observar un animal. Y cuando ya hemos estado un buen tiempo observando un animal, vamos a pasar a observar a un peque. Si tenemos un bebé, genial porque se mueve menos. Siempre es más fácil, siempre vamos en pequeños pasitos. Y ya finalmente pues vamos a empezar a observar al resto de los niños y niñas que vivan con nosotros. Si no tenéis peques y os gustaría trabajar esto de la observación, podemos ir a un parque. Y si alguien os ve observando, llevaros una libretita y podéis decir, estoy haciendo prácticas de observación Montessori porque quiero ser docente o me estoy preparando para ser docente, para que nadie se asuste. Unos compañeros míos de asistente Montessori quedaban para ir juntos porque, claro, es un poco raro tener ahí a alguien observando de forma tan detenida a los demás. Así que, bueno, yo creo que si lo explicáis, los padres y las madres lo vamos a entender perfectamente. De hecho, si a mí me tocara uno, lo iba a agradecer. Entonces, ahora que estamos observando, vamos a empezar a leer las transcripciones que acabamos de hacer y yo os animo a dividirlos en 2 partes. Si es una observación pequeñita de un par de minutos, lo que os animo a hacer es que pongáis por un lado las partes que son objetivas del objeto o persona que estamos observando o animal y por otro lado, con una línea o bien en otro color, la interpretación, los juicios de valor, las intuiciones que nos llegan a la mente cuando estamos observando, pero separado, porque eso nos va a ayudar muchísimo a ver qué está realmente en ese niño o esa niña y qué está en nuestra mente, es decir, qué energía estamos poniendo a esa situación que estamos viendo, que normalmente lo hacemos pues para mejorar el ambiente, pero muchas veces lo podemos también para resolver conflictos. Entonces, en resumen, primera semana, autoobservación. Segunda semana, observación del contexto. Tercera semana, observación del ambiente. Cuarta semana, observación pura y dura de objeto, animal, bebé y niño o niña un poquito más mayor. No os voy a desvelar
qué objetos suelen llevar los talleres presenciales por si en algún momento os queréis apuntar a alguno, no fastidiaros el efecto sorpresa. Solo os puedo decir que es revelador para muchas personas porque sin querer etiquetan, enjuician a mis objetos y eso da lugar a una serie de percepciones, interpretaciones, creencias y por supuesto decisiones. Sin embargo, cuando observamos, como ponemos por un lado lo que realmente está en el objeto y por otro lado lo que está realmente en nuestra mente, es mucho más fácil que podamos llegar a comprender a ese niño o a esa niña y poder buscar juntos soluciones. Y hasta aquí el podcast de hoy. Os dejo con vuestros deberes quereres. Espero que os haya gustado y que os lancéis a observar todo lo que necesitéis. Os mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Vídeo no, audio. Esto es un audio. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!